¿Qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Muy buenos días y buenas tardes, buenas noches a todos los estudiantes de segundo y secundaria. El que les habla es el profesor Franco Lesuy Fernández, su profesor en el área de matemática. Y bien, el día de hoy vamos a trabajar la semana 17 de la institución educativa, referente a la semana 31 de Aprende en Casa. Vamos a trabajar todo referente a los triángulos. Y para poder realizar este trabajo, recuerda que puedes ahorita traer tus lápices, tus hojas, para poder seguir y poder proseguir con las actividades que realizamos durante la sesión. También recuerda que tienes que lavarte las manos siempre antes y después de realizar dichas actividades para mantener la higiene y la salud tanto tuya como de tu casa. Muy bien, vamos entonces a realizar esta sesión. Para esto vamos a tener en claro referente teorías y propiedades de los triángulos y tiene como título Conociendo las propiedades de los triángulos. La competencia a realizar es resolver problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito de la sesión es estableceremos relaciones entre los elementos de los triángulos. Como sus propiedades, argumentaremos las distintas relaciones por medio de los polígonos y lo aplicaremos en la vida diaria. La capacidad a realizar es argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas y el desempeño a generar es plantea afirmaciones sobre las relaciones propiedades que descubren entre objetos y formas geométricas, entre las formas geométricas, sobre la base de simulaciones, observaciones del caso. La justifica con ejemplos y sus conocimientos geométricos, reconoce errores en sus justificaciones y en las otras y los corrige. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la competencia a realizar, la competencia a usar y las capacidades y desempeños que van a tener que generar. Muy bien, para esto nos vamos a invocar qué cosa primero es un triángulo. Dice, un triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales. Cuando dice no colineales significan tres puntos que no pertenecen a la misma línea. ¿Ok? O sea que tres puntos no estén consecutivos para formar una recta. Que a estos puntos se le llaman vértices y se une por medio de segmentos de la recta, o sea, lados. Para esto vamos a tener este pequeño dibujito, ¿no? Muy bien. Vamos a encontrar aquí entonces nosotros que tenemos tres puntos. Estos tres puntos no colineales, que son los llamados vértices, son estos puntos que van a formar dentro o que van a hacer el origen del triángulo. Son tres puntos que van a dar el origen del triángulo. Ahí está, muy bien. A esos tres puntos se le va a llamar vértice y como son puntos, siempre se va a terminar se va a determinar con una letra en mayúscula. Es por eso que acá denotas la letra A, la letra B y la letra C. Ahora, la línea recta que une los puntos o los vértices de un triángulo se le conoce como lado. Y aquí vamos a ver, ¿no? ¿Qué elementos hay? Los vértices, como vuelvo a repetir, son los puntos no colineales que van a resultar a esta región triangular. Y para unir estos vértices se utilizan líneas rectas. Estas líneas rectas que unen los dos vértices se le llaman lados. También sería el segmento de recta, ¿no? Que une a dos vértices. Dentro de esto de aquí también vamos a encontrar ángulos. Como tú verás, dentro del triángulo hay el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Estos ángulos son ángulos internos porque se encuentran dentro del triángulo. Pero también encontramos ángulos externos porque se encuentran fuera del triángulo como la X, la Y y la Z. ¿Ok? Notación significa cuál es la forma correcta de nombrar un triángulo o hacer la lectura de un triángulo. Su lectura dice que es el triángulo de vértices ABC. Por consecuencia, tú puedes decir el triángulo ABC. Lo puedes poner como una especie de simbología, un triangulito y los tres vértices, A, B y C. O sea, si te percatas, como desde la definición lo dice, el punto crucial son los vértices. Luego de estos puntos lo unes por segmentos de rectas llamados lados. Tengan claro estas pequeñas definiciones que van a servir para realizar actividades posteriores a esto. Entonces ya sabes, tenemos vértices, los puntos, lados, los segmentos de recta y los ángulos formados por dos lados. Ojo, los ángulos son formados por dos lados, ¿ves? El lado AB, el lado AC y en el medio tengo alfa. Pero puedo tener a alfa como puedo tener a X. Solo que uno es interno y el otro es externo.
¿Ya? Los internos se encuentran dentro de la figura o dentro del triángulo y los externos fuera. Pero acá voy a guardar una relación que no te puedes olvidar. Si acá nosotros encontramos un vértice, ya por si acaso, él es un vértice, y en este vértice encontramos a un interno Y y a un externo X, siempre la suma de un interno y un externo del mismo vértice, ojo, yo no estoy diciendo externo de A e interno de B, o interno de C con externo de B, no, del mismo vértice, la suma de un interno y un externo siempre va a valer 180 grados. En pocas palabras, si acá yo tuviera 70, el externo posterior tendría que ser 110. O si afuera tengo 150, el externo posterior, el interno posterior tendría que ser 30. Si adentro tengo entonces 100, el externo posterior tendría que ser 80, ¿ves? La relación entre interno y externo siempre me tiene que dar 180 del mismo vértice, ojo, tengan claro eso. Ahora, teniendo en claro cuáles son los elementos de un triángulo, vértice, lados, ángulo interno y externo, vamos a realizar algunas propiedades. En la sesión del día de hoy vamos a aprender 3 propiedades básicas, ¿ya? Todas se relacionan con ángulos. Por eso digo que esta es la primera parte de esta semana 17. Va a haber una segunda parte. La primera propiedad que nunca te puedes olvidar, que se le conoce como la propiedad fundamental, es que todo triángulo, la suma de los ángulos interiores, siempre es 180. Siempre. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, fíjate, acá tenemos un triángulo ABC, como ya sabemos que lo podemos notar, un triángulo ABC. Y dentro del triángulo ABC, estamos teniendo aquí un alfa, un beta y un teta. Este alfa, beta y teta son los que se le conocen como los ángulos interiores, porque se encuentran dentro del triángulo. Y te dice que un triángulo, la suma de los tres, siempre, siempre es 180. La suma de los tres, ojo. Entonces yo tengo que juntar alfa, beta y teta para que me dé 180. Entonces, profesor, ¿cómo voy a relacionar esto yo en un problema? Vamos con el primer problema. Dice, calcular el valor de alfa. Y me doy cuenta que este es un triángulo ABC, ya lo sabemos anotar. Y me doy cuenta que aquí en 50, este 50 es un ángulo interno. Por eso le pongo la I. Este 40 también es un interno. Y este alfa también es un interno. Como los tres son internos, yo tengo que decir que la suma de los internos vale 180. Entonces aquí vamos a hacer uso de las ecuaciones. ¿Ya? Esas ecuaciones que viste en semanas anteriores las vas a usar. Por ejemplo, aquí voy a sumar 50, 40 y alfa. Aquí está, vamos a ponerle. ¿Ves? Alfa más 50 más 40, el orden, recuerda que no hay problema. Y la suma de estos tres me tiene que dar 180. Por consecuencia, si yo sumo primero 50 más 40 es 90. Y como 90 está sumando, vas a ir a restar. Y al restar, alfa vale 90. Profesor, yo lo quiero hacer sin ecuación, ¿lo puedo hacer así normal? Sí, también, tú podrías decir, ¿no? Si ya tengo 50, ya tengo 40, tengo 90. Para llegar a 180 me faltan 90. Y no hay problema, tú lo puedes hacer así. Pero en algunas situaciones donde vas a jugar con ecuaciones, te recomiendo que es más práctico hacerlo por la fórmula fundamental. Alfa, o la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, siempre vale 180. Entonces acá yo digo, alfa más 50 más 40, como lo habías visto, la suma de los tres internos vale 180. Alfa más beta, alfa más 90, porque estoy sumando 50 más 40, es 90 y 90 pasa a restar. Eso es todo. Profesor, y la otra, la misma jugada. 60 es interno, 90 es interno, y alfa más 10, estos dos es un solo ángulo, que también es interno. Entonces tendría que sumar los tres. Alfa más 10 más 60 más 90 y me da 180. Lo que yo puedo sumar son los números que están acá.
El 10, el 90 y el A, porque el 10 está sumando el alfa. Pero con los números sí los puedo sumar. 10 más 90 más 60 es 160. Y si ahora más 160 pasa al otro lado restando, alfa me sale 20. Es súper práctico la forma de cómo hallar. Ahora, si tú también no querías hacerlo por ecuaciones, yo digo, ya, 60 menos 20 es 150. Lo que me falta al otro lado sería 30. Pero si alfa más 10 es 30, alfa vale 20. O sea, al final, hasta de manera implícita, las ecuaciones van a estar. Eso es lo que yo te recomiendo. Es súper práctico. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo vale 180. Recuérdalo. También vamos a tener ahora una segunda propiedad. Esta segunda propiedad es, en un todo triángulo, la suma de los ángulos exteriores. Fíjate la diferencia con la anterior. La anterior era los internos, ahora son los externos. Los internos siempre valían 180 grados. En cambio, los externos, la suma de los tres externos, ojo, no dos ni uno, de los tres, me da 360 grados. Entonces, fíjate, acá él es externo, él es externo, y él es externo, ¿ves? Vamos a ponerlo aquí. Y él es externo. Yo no podía poner interno acá, porque no hay nada, así que sería el externo. La suma de los tres externos vale 180, siempre. Y aquí es donde vamos a jugar con las ecuaciones. Fíjate, x más 60 es externo, x más 40 es externo, y x más 80 es externo. Quiere decir que la suma de todo me tiene que dar 360. ¿Ves? Ahí está. Entonces yo digo, x más 40 más x más 80 más x más 60 es 360. La mejor forma de resolver una ecuación de esta manera, primero las x. X más x más x es 3x. 40 más 80 más 60 es 180. Ahora que tengo esto que tú ya sabes resolverlo, estás en segundo, secundaria, ya sabes resolver esta ecuación, 180 pasa a restar, me sale 180 y el 3 pasa a dividir. Si 3x es 180, ahora x sería 180 entre 3. Por ende, sale 60. Vuelvo a repetir, estamos utilizando la otra propiedad de externos porque tengo tres externos. No tengo los internos como el problema anterior. Y lo estamos resolviendo por ecuaciones. ¿Ok? Tengamos en claro eso. La siguiente sería lo mismo. Él es externo de L, él es externo de M y él es externo de N. Entonces tengo que sumar los tres para que me dé 360, ¿ves? Primero las x, 3x más 3x más 4x es 10x. Luego 40 más 15 más 5 es 60. Más 60 pasa a restar con menos 60, 10 pasa a dividir y x vale 30. Es súper práctico, o sea, aquí no te va a causar tantos problemas en sí los triángulos. Lo que tenemos que practicar mucho es el sistema de ecuaciones, que nos va a servir. Y por último, tenemos la tercera propiedad, que la tercera propiedad es súper práctica. Se le dice la propiedad de dos internos menos un externo. ¿Qué quiere decir? En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿A qué me refiero con eso? Mira aquí. Aquí estoy utilizando A es interno, alfa es interno, beta es interno, pero donde Z debería ir un interno, no está. Está el externo. Eso quiere decir que dos ángulos internos forman un ángulo externo. Pero ojo, todos son de diferentes vértices. Si te das cuenta, todos son de diferentes vértices. Entonces, X o el externo que está afuera resulta la suma de los dos. O sea, ¿a qué me refiero? Si él es 20 y él es 30, quiere decir que el que está afuera es 50, el externo. ¿Ves? Sin miedo. Si él es 80 y él es 70, quiere decir que está acá afuera es 150. O sea, hay que fijarnos, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado en observar el triángulo. Recuerda que los dos internos son vértices diferentes al externo. ¿Cómo vamos a hacer este problema? Fíjate el problema, el primer problema, aquí está, el problema 1, y nos piden calcular teta, y nos mandan así, y nos ponen un X en color rojo, por algo, ¿no? Por algo será.
Primero, si yo quisiera aplicar mi fórmula de este triángulo, del que está aquí, del ABC, yo puedo decir que la suma de los internos, porque obviamente 70, teta y x son internos. Entonces yo puedo decir que la suma de estos tres es 180. Pero tengo dos variables, dos letras, no me conviene nunca dos letras. Pero me doy cuenta que en el triangulito E y D, acá están interno, interno, y el X es el externo. Dos internos me da un externo. Yo como lo hago en dibujo, lo hago así. Nada más. 50 y 30 me dan el que está afuera, o sea, X. 50 más 30 es X, entonces X vale 80. Luego aplico la propiedad fundamental del triángulo. 70 más X más teta, acabo de poner, 70 más X más teta me tiene que dar 180. Pero lo bueno e importante es que justo X vale 80 del problema anterior. Entonces 70 más 80 es 150, lo que falta para 180, 30. Se acabó el problema. Profesor, ¿y cómo hay otra forma de hacer? Claro. De repente no comiences con los internos, comienza con el externo. ¿A qué me refiero? Fíjate. Acá me doy cuenta de algo. Si este es 60 y este es 70, automáticamente puedo hallar X. Puedo hallar X, automáticamente. ¿Por qué? Porque como este es un triángulo, los internos, 60, 70 y X, me tienen que sumar 180 de manera obligatoria. Entonces, 70 más 60 más X es 180. Por consecuencia, 70 más 60 es 130. ¿Cuánto falta para 180? 50. X vale 50. Pero lo bueno, que dos internos me da un externo del otro triángulo. 30 más alfa me da el X. Por consecuencia, si alfa más 30 es X, pero X vale 50, 30, ¿cuánto me falta para llegar a 50? 20. O sea, hemos hecho el mismo procedimiento, pero en una comenzamos con dos internos y luego la suma de ángulos internos, mientras que la otra comenzamos con la suma de ángulos internos y terminamos con dos internos, me da un externo. No es difícil, es un poquito de práctica, no te preocupes, lo vamos a ir viendo. Pregúntame, por favor, ¿tienes dudas? Anda y pregúntame después de ver este video. Ahora, luego de haber visto este video, las actividades son las siguientes. Vas a resolver las siguientes preguntas, que son 6, y la vas a enviar el mismo martes, hasta las 10 de la noche en el nuevo correo por WhatsApp. Solo hasta el mismo martes, ¿no? ¿Cuál es el elemento del triángulo que une dos vértices de una línea recta? Creo que ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el elemento del triángulo que representa el espacio formado por dos lados? Lo hemos dicho al inicio, nada más, ¿no? El espacio formado por dos de los lados que estoy formando. Desde un triángulo, ¿cuáles son los tipos de ángulos que existen? Puedes retroceder el video, ver las diapositivas. 4. ¿Cuál es el resultado entre sumar un ángulo interno y un externo del mismo vértice? Está en el video, está aquí, está en las diapositivas. 5. ¿Cuál es el valor que resulta si sumo los ángulos internos de un triángulo? Y una propiedad fundamental, ¿no? ¿Cómo se le denomina a la suma de los lados de un triángulo? Ahí sí te puedes investigarlo un poquito, es súper práctico. Lo hemos visto en alguna clase anterior todavía. Y por último, esta actividad que lo vas a enviar hasta el día viernes, si no me equivoco, es 21. Si no mal recuerdo, tiene que ser viernes 21, o disculpa, viernes 20, hasta 10 de la noche. Es estas actividades, donde obviamente vamos a trabajar solo las tres primeras propiedades, ¿ves? La número 1, podemos resolver y llegar al X, ¿no? Nos damos cuenta que tengo todos los internos, entonces puedo llegar al X, utilizando la propiedad. La 2 es muy similar. Tanto en la 1, en la 2, en la 3, hay que jugar con una de las propiedades y jugando con ecuaciones. No te equivoques en las ecuaciones, ¿eh? En la número 4 me doy cuenta que tengo dos internos y un externo. Ahí está la propiedad. En la número 5 puedo jugar con una propiedad también. Ahora, profesor, pero no sé cuánto vale este rectangulito, este cuadradito. Ya sabes que un cuadradito vale 90 siempre. En la 6, los ángulos internos, no externos, no te puedo decir más. En la 7, obviamente ya sabemos que esto vale 90. Igual, con una sola propiedad podemos usar la 9 y la 10. Y en la número 11 sí podemos aplicar dos propiedades. Podemos aplicar ángulo interno y luego de eso podemos hallar, no la propiedad, sino que, recuerda, si hallaste alfa, puedes hallar beta.
porque un interno y un externo del mismo vértice siempre vale 180. La última, también dos internos más un externo, ¿no? Bien, eso sería todo, ya sabes, el correo es matematicayemc5090@gmail.com, es el nuevo correo, por favor no lo estés enviando al anterior. Las preguntas pueden ser hasta el martes 17 a las 10 p.m. y las actividades hasta el día viernes. Espero que lo hayas podido entender esta clase con tranquilidad y si tienes dudas, pregúntame. Escríbeme al WhatsApp, escríbeme por favor, para poder resolver todas tus dudas en el momento justo y determinado. Bien chicos, eso sería todo entonces. Muchísimas gracias por las actividades del día de hoy. Nos vemos, cuídense.